Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. La palabra del Señor, hemos vencido. La palabra del Señor, hemos vencido, hemos vencido, hemos vencido, por la sangre del Cordero, la palabra del Señor, hemos vencido. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Al subir al trono, toda creación se postrará. Jesucristo es Rey. Él ha vencido. Él ha vencido. El hombre fuerte es atado, la batalla es ganada. Él ha vencido. Por la sangre del Cordero, la palabra del Señor, hemos vencido. Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes.
para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles y estaré compartiendo Pedro encarcelado, que nos llevará desde los versículos 3 al 5. Pero dice el versículo 3: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Dice la primera parte de este versículo 3: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. El segundo golpe de Herodes contra los apóstoles se dirige a Pedro. El rey Herodes se dio cuenta que la persecución contra la iglesia había agradado a los judíos. Como ya había considerado anteriormente en otros versículos, la dinastía de los Herodes había tenido continuos problemas con los judíos, especialmente con los líderes religiosos y de forma especial contra los ortodoxos y los fariseos. Una forma de agradarlos para mantener una mejor vinculación política con ellos, ¿cuál era? Pues era complacerlos persiguiendo, como ellos así lo deseaban, a los cristianos. La persecución a los judíos cristianos tenía mucho que ver con la incorporación de los gentiles a la iglesia, que delimitaba los lazos exclusivistas del judaísmo que se habían mantenido durante siglos. El rey Agripa se envalentonó por la buena acogida que recibió luego de la ejecución de Jacobo. Sin duda, Pedro era una de las figuras más destacadas de la iglesia en Jerusalén y además era la persona más conveniente para continuar con la persecución, con el acercamiento a los líderes de los judíos. Además, había sido él que había tomado la iniciativa de confraternizar con los gentiles, habiéndose hospedado precisamente en casa de Cornelio y habiéndolo incorporado a la nueva comunidad religiosa, junto con el grupo de sus más íntimos también gentiles. La intención era de hacer con Pedro lo mismo que anteriormente habían hecho con Jacobo, es decir, la muerte. Dice la segunda parte de este versículo 3: eran entonces los días de los panes sin levadura. Lucas concreta la fecha en que aquello tuvo lugar, diciendo que eran los días de los ácimos. Esta era una de las festividades religiosas en Jerusalén, y en aquellos tiempos se unía a la fiesta de la Pascua. Se llamaba ácimos de este modo porque durante los días de la celebración no se podía comer pan leudado, ni podía haber levadura en la casa de Israel. Esos días, dentro del programa de la semana de la Pascua, era la gran solemnidad, por lo que no era bueno para Herodes en ese momento ejecutar a Pedro, debiendo esperar a que los días de las fiestas hubieran terminado. Continúa ahora con el versículo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Dice la primera parte de este versículo que, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase. Herodes consideró que era necesario retrasar la ejecución de Pedro hasta después de la fiesta de la Pascua. Pedro, como preso importante para el rey, custodiándolo con toda seguridad. Hay que tener en cuenta que, generalmente, en aquellos días se mantenía al preso en la cárcel hasta el día del juicio, de tal que podía salir libre, sentenciado a una condena, pero que incluía la pena capital. Seguramente que Herodes pensaba celebrar un juicio delante de todo el pueblo para poder acusar a Pedro y sentenciarlo a muerte,
lo que le procuraría una mayor complacencia del liderazgo religioso y del sector del pueblo más fanatizado y también radical. Por otro lado, es muy probable que Herodes pusiera a Pedro en la prisión de máxima seguridad, que estaba en los sótanos de la Torre Antonia, en la esquina noroeste del este del templo, para tener la seguridad de que no escaparía de ninguna de las maneras. Así que le asignó una custodia compuesta por 16 soldados que se turnaban de 4 en 4, alternándose según costumbre cada 3 horas, en cada una de las 4 partes en la que estaba dividido el día. Esto era ley entonces, que la fuga de un preso suponía la ejecución inmediata de los soldados que lo estaban custodiando. La importancia del prisionero hacía necesario también establecer una rígida custodia del mismo. Nótese esto, y es que, primero, había sido encarcelado Pedro. Segundo, había sido puesto en el calabozo de máxima seguridad. Tercero, había sido encerrado tras puertas con cerrojos. Cuarto, un cuerpo de guardias puesto en vela permanentemente delante de la puerta de la celda lo estaban custodiando continuamente. Así que la guardia debería ser muy severa. La de cada grupo de 4 que estaba en vigilancia, 2 estaban dentro de la puerta de la celda y otros 2 permanentemente junto al prisionero, y así se iban turnando. Entonces, visto lo visto, cabe preguntarse por qué Herodes había puesto una vigilancia y establecido tal seguridad con Pedro. Es muy probable que los milagros que el apóstol Pablo había hecho fueran conocidos por Herodes y que él tuviese temor de que de alguna manera pudiera librarse de su mano. Por otro lado, los apóstoles habían estado presos por el Sanedrín y a pesar de los intentos del tribunal para mantenerlos seguros en la cárcel, habían sido liberados de ella, de manera que procuraba impedir a toda costa que se pudiera repetir este caso con Pedro. Es por esta razón que el rey quería estar plenamente seguro de que no podrían escapar de ninguna de las maneras. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo 4, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vemos que la intención de Herodes era sacar a Pedro ante el pueblo, luego de la Pascua, juzgarle y sentenciarle a muerte, pasados los días de la solemnidad religiosa. Aquella ocasión era esperada por el rey, con mucho interés. Por ello, debía cuidar que el prisionero estuviera dispuesto para tal momento. Continúo ahora con el versículo 5, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Herodes proponía matar a Pedro, y Dios disponía librarle. Nótese que dije que el hombre siempre propone, pero es Dios quien dispone. Así que Dios estaba dispuesto a librarle a Pedro, arrebatándole de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dice este versículo que la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por Pedro. Es decir, la iglesia estaba constantemente intercediendo delante de Dios por Pedro. Por otro lado, podemos notar que Herodes no conocía el poder de la oración de los cristianos, pero sin embargo los cristianos sabían que Dios era poderoso para librar al apóstol Pedro, a pesar de las medidas de seguridad que se habían establecido en torno al apóstol Pedro. La oración de la iglesia era insistentemente hecha, es decir, que era una oración continuada, hecha con todo el corazón y en plena certidumbre de fe, que imploraba desde la importancia humana para que Dios manifestara su omnipotencia
en la liberación de Pedro y para que también fortaleciera su fe. La misma palabra usada para definir la oración de la Iglesia es la que Lucas utiliza en su Evangelio para referirse a la del Señor cuando estaba en Getsemaní, como así dice en Lucas capítulo 22 y versículo 44. Y es que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, como dice Santiago 5:16. Bien, hasta aquí hemos visto cómo Pedro había sido encarcelado, pero ahora veremos desde los versículos 6 al 11 la liberación de Pedro. Así que comencemos con el versículo 6, donde dice: Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice la primera parte de este versículo: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche. El tiempo de la fiesta había ya pasado, y Herodes pretendía llevar a cabo la ejecución en contra de Pedro. Lo haría al día siguiente por la mañana. Lucas describe los acontecimientos ocurridos aquí en el transcurso de la noche anterior, utilizando el pronombre demostrativo aquella como elemento de precisión temporal en el relato. No se trata de una noche, sino de la última noche de vida para Pedro. Claro está, según el plan de Herodes, ya que al día siguiente sería juzgado y sin duda iba a ser condenado a muerte. Lucas usa el brevísimo relato concreto y también conciso para narrar los acontecimientos, procurando con ello hacer resaltar lo que para él era de más importancia, es decir, la acción divina en la liberación del apóstol Pedro. Dice la segunda parte de este versículo: estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Está claro que Pedro con toda seguridad conocía las intenciones de Herodes y sabía que sería juzgado al día siguiente. No cabe duda, para él, para Pedro, que la sentencia sería como la de Jacobo, es decir, condenarlo a muerte. Sin embargo, en víspera de su juicio, vemos aquí que Pedro descansaba tranquilamente durmiendo entre dos soldados y atado con cadenas. Él, Pedro, podía dormir porque su confianza estaba en el Señor y sabía que Dios es el soberano y que su vida estaba en su mano. Nótese que el creyente cristiano que ha nacido del Espíritu conoce que todo cuanto suceda en su vida solo es posible por permisión divina. Mientras que los enemigos vigilan, el siervo de Dios duerme confiadamente, como el salmista iba a poder decir, por ejemplo, en el Salmo 3, versículo 5, donde dice: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y también el Salmo 4, versículo 8, donde dice: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el Salmo 121 y versículo 3 nos dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Continúo ahora con el versículo 7, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Parecía en que Pedro estaba abandonado de los hombres, pero no olvidado de Dios. Las puertas y los cerrojos, los guardias y las cadenas le tenían alejado de sus amigos, pero no pudieron alejarlo de los ángeles. Dondequiera que se hallan los hijos de Dios, hay una vía abierta hacia el cielo, y nadie puede interrumpir la comunión
de un cristiano que ha nacido del Espíritu con Dios. Dice la primera parte de este versículo: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. La oración insistente de la Iglesia fue contestada. Dios intervenía, como tantas veces hizo en el momento de mayor peligro y dificultad humanamente hablando. Pedro iba a ser juzgado conforme al propósito de Herodes. Iba a ser seguramente condenado a muerte. Pero en el último momento, cuando ya estaba llegando la mañana, Dios envió a la celda del prisionero a un ángel suyo. Hay que tener en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Los ángeles son ministros de Dios puestos al servicio de los herederos de la salvación. La presencia del mensajero divino se manifestó por la luz que brilló en el calabozo de Pedro. La luz no era del ángel, sino de Dios, que la hizo resplandecer en la celda, que en aquellas horas de la noche estaría seguramente sin ninguna clase de luz. ¿Cómo es posible que aquella luz no despertara a los soldados que estaban junto a Pedro? No hay respuesta bíblica para esto, pero tal vez estuvieran cansados y dormían al lado del prisionero, seguros de que cualquier irrupción en la celda necesariamente tendría que pasar antes por los dos soldados que guardaban la puerta. Además, el prisionero estaba atado con cadenas de hierro, de manera que no era posible que fuese liberado sin que fuese percibido por los guardias que lo estaban custodiando. Dice la segunda parte de este versículo: y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Es evidente que Pedro dormía profundamente, de manera que tuvo que ser despertado por el ángel, tocándole o golpeándolo. Levántate. La forma verbal golpeando expresa la idea de tocarlo con la fuerza necesaria para despertar a quien está profundamente dormido. Quizás a alguno de nosotros nos ha ocurrido esto, que hemos tenido que despertar a alguien y lo hemos movido para que se despierte, o lo han despertado a nosotros también. Así que la acción de despertarlo era acompañada de un mandato que lo instaba a levantarse y hacerlo además con rapidez. Pero esto no quiere decir que tenía urgencia porque había dificultades para salir de la cárcel y que el tiempo para hacerlo era corto. La idea es que estaba dormido profundamente. Como debía despertarse con rapidez y prepararse para su liberación. Y sigue diciendo la tercera parte de este versículo: y las cadenas se le cayeron de las manos. Malamente podría moverse Pedro si tenía las manos sujetas con cadenas. Generalmente estas cadenas estaban firmemente ancladas en la pared de la celda, permitiendo al prisionero un muy corto espacio de movimiento. Pero Dios, que había determinado librar a Pedro, no le preocupaba la solidez de las cadenas que le habían puesto. Simplemente dice que estas cadenas cayeron de sus manos. El prisionero, Pedro, estaba libre para moverse. Era ya un preso sin cadenas. Los hombres habían pensado retenerlo y sujetarlo de aquella manera para que sirviera a los propósitos que ellos habían preparado. Pero los planes de Herodes no eran los planes de Dios, y la fortaleza del rey Herodes era nada ante el poder de Dios. Continúo con el versículo 8, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Dice la primera parte de este versículo que le dijo el ángel. Junto a él, a Pedro, el ángel le da 3 instrucciones. Pedro
acababa de despertar de su sueño. Sin duda, la presencia del ángel y la luz en la cerda le habían impactado y no sabría qué hacer en aquella situación. De ahí que el ángel le dé instrucciones sobre los pasos que debería de dar. Por otro lado, Pedro se había despojado de su manto, se había aflojado la ropa para dormir con mayor comodidad y se había descalzado. Dice la segunda parte de este versículo que el ángel le dijo: «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así. Primero le da instrucciones para la ropa. Quería decirle que se pusiera el cinturón de cuero que habitualmente se usaba para que la ropa no le impidiera caminar con libertad. La segunda instrucción tenía que ver con calzarse las sandalias. Pedro tenía que coger las del lugar donde la había puesto, posiblemente en la entrada de la celda, y ponerlas en sus pies. Nótese que Pedro obedeció a las instrucciones del ángel. Lo hizo como le había sido dicho. No hubo vacilación alguna en Pedro, ya que siguió al pie de la letra lo que el ángel le había mandado. Sigue diciendo la tercera parte de este versículo que el ángel le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Quedaban aún todavía dos cosas más. Primeramente había de envolverse en el manto que tenía consigo en la celda. Era la forma natural de alguien que iba a salir de camino, alguien que abandonaba la prisión para ponerse a salvo mediante la provisión divina. El vestido ceñido le permitía caminar con ligereza y los pies, en las sandalias, estaban preparados para el camino, y el manto alrededor de su cuerpo le prestaba protecto abrigo. Una cosa le faltaba a Pedro: sígueme. Tenía que caminar tras el ángel que le había sido enviado. Y voy concluyendo ya con esto. El ángel libró a Pedro, pero nótese que no hizo por el apóstol lo que él mismo podía hacer. Esto nos muestra que el cristiano debe siempre de hacer su parte, es decir, lo humanamente natural, y por otro lado vemos que Dios hará su parte, es decir, lo sobrenatural. Es decir, nosotros oramos y Dios responde de una manera sobrenatural. El ángel le libró de las cadenas y le condujo fuera de la cárcel, pero le dijo a Pedro que se calzara sus zapatos, que se vistiera y que le siguiera. Cuando Pedro estuvo fuera, el ángel le dejó que tomase su propia decisión. Podemos esperar que Dios haga lo imposible si obedecemos y hacemos nosotros lo posible, es decir, si le obedecemos. Tampoco debemos de subestimar el poder de la Iglesia, que estaba orando constantemente. Oraba con fervor, como hemos visto en el versículo 5, con claridad y con valentía. Amigo y amiga oyente, orar es hablar con Dios. El salmista le decía en oración a Dios en el Salmo 54 y versículo 4: «Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca». Estimado y estimada oyente, a través de una oración hecha por tu parte con fe, Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida por ti, siempre y cuando tú le creas en tu corazón, Él te dará salvación y vida eterna. Si tú crees esto, yo te invito a que tú ores conmigo esta oración, si nunca antes lo has hecho. Te animo, pues, a que repitas conmigo esta oración y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, yo estoy haciendo en este momento lo natural como humano que soy, y es pedirte perdón por mis delitos, por mis pecados, por todo aquello que he hecho mal, por haberte ofendido. Perdóname, y ahora te ruego que tú vengas a mi corazón. Yo te acepto como mi Señor y como
mi Salvador, y sé que tú vas a hacer lo sobrenatural en mi vida. Gracias, porque sé que voy a experimentar el nuevo nacimiento espiritual. Gracias, porque esto proviene de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y